Ácidos carboxílicos. Obtención: se obtienen mediante la oxidación de alcoholes primarios y aldehídos, la hidrólisis de nitros y la carboxilación de reactivos organometálicos. Reacciones: sus principales reacciones son reducción, que es unir un ácido carboxílico con un agente reductor fuerte, pudiendo crear alcoholes primarios; descarboxilación, que es la pérdida de un dióxido de carbono y pudiendo formar cetonas; esterificación, que es la unión de un alcohol con un ácido carboxílico mediante un catalizador, pudiendo crear ésteres y agua; formación de sales, que es la unión de una base con un ácido carboxílico, pudiendo crear sales, carboxilatos y agua. Usos y aplicaciones: se utiliza como conservantes y acidulcorantes en alimentos, fabricación de medicamentos, producción de colorantes, poliésteres, producción de productos de limpieza y cosméticos, fabricación de jabones, bioestimulantes en la producción de cultivos y etc. Ejemplos: ácido metanoico, o también conocido como ácido fórmico, tiene las siguientes propiedades, siendo de las físicas: que es un líquido incoloro, tiene un olor similar al vinagre, es muy soluble en agua, alcoholes y ésteres, y tiene un punto de fusión muy bajo y un punto de ebullición muy alto. Y en las químicas es muy corrosivo en la piel y otros órganos, reacciona con varios compuestos, es completamente miscible con el agua y etanol, y es poco inflamable. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como conservante alimentario y para piensos, en el curtido del cuero y el procesamiento textil, y como agente de limpieza. También se utiliza para la restauración de edificios como pesticida agrícola y en aplicaciones energéticas como las pilas de combustible de hidrógeno. Ácido propanoico, también conocido como ácido propiónico, en las siguientes propiedades, siendo las físicas: es un líquido incoloro, tiene un olor acre y penetrante, es un poco más ligero que el agua, tiene un punto de fusión muy bajo y un punto de ebullición muy bajo, y es soluble en agua y disolventes orgánicos comunes. Mientras que en las químicas es inflamable, sus vapores pueden formar explosiones al mezclarse con el aire, es corrosivo para la mayoría de metales y tejidos, y reacciona con bases y oxidantes fuertes. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como conservante de alimentos y piensos, intermediario químico en la producción de plásticos, polímeros, productos farmacéuticos, agroquímicos y aromas artificiales. Además, sus derivados se usan comúnmente en medicamentos como el ibuprofeno. Ácido pentanoico, también conocido como ácido valérico, en sus siguientes propiedades, siendo en las físicas: que es un líquido incoloro, tiene un olor acre, desagradable y penetrante, es menos denso que el agua y tiene un punto de fusión muy bajo y un punto de ebullición muy alto, mientras que en las químicas es muy corrosivo en la piel y otros órganos, reacciona con varios compuestos, es inflamable, es soluble en agua y reacciona violentamente con oxidantes fuertes. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como precursor en la síntesis de ésteres y valeros en la producción de fragancias y perfumes. Ésteres. Obtención: se obtienen mediante la esterificación, reacción con cloruros de ácido y cianesterificación. Reacciones: sus principales reacciones son hidrólisis, que es la descomposición de un éster con ácido carboxílico y un alcohol; reducción, que es la unión de un éster con un agente reductor fuerte, pudiendo crear alcoholes primarios; y
desesterificación, que es la unión de un éster con un alcohol, catalizado por un ácido o base, pudiendo crear otro éster u otro alcohol. Usos y aplicaciones. Se utilizan para la creación de saborizantes, esencias y perfumes sintéticos, disolventes de pinturas, lacas, adhesivos y barnices, adictivo y conservante en alimentos, fabricar productos farmacéuticos y plásticos más flexibles, fabricación de cosméticos y etc. Ejemplos: metanoato de metilo, también conocido como formiato de metilo, en las siguientes propiedades, siendo en las físicas: es un líquido incoloro, tiene un punto de fusión muy bajo y un punto de ebullición muy alto, es soluble con la mayoría de disolventes orgánicos y tiene un olor dulce y penetrante. En las químicas es muy estable, es altamente inflamable. Sus vapores al mezclarse con aire son bastante explosivos, reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes y es muy tóxica para los tejidos orgánicos. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como insecticida, solvente para pinturas y lacas, agente espumante en espumas de poliuretano y en la fabricación de otros productos químicos y fármacos. También se emplea como refrigerante, agente de secado rápido y en la industria alimentaria y de curtido de pieles. El etanoato de etilo, también conocido como acetato de etilo, tiene las siguientes propiedades, siendo en las físicas que es un líquido incoloro, tiene un olor dulce y penetrante, tiene un punto de ebullición muy alto y un punto de fusión muy bajo y es menos denso que el agua. Mientras que en las químicas es altamente inflamable, reacciona con bases y ácidos fuertes, es estable a temperatura ambiente, es soluble en disolventes orgánicos y es moderadamente polar. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como disolvente en la formulación de pinturas, lacas y barnices, extracción de cafeína de los granos de café, extracción y purificación de antibióticos, fabricación de medicamentos y en la síntesis de vitamina E. También se utiliza en la eliminación de cafeína del café y el té, producción de tintas de impresión, fabricación de adhesivos y como componente de productos cosméticos y etc. El butanoato de butiro, también conocido como butirato de butiro, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo que es un líquido incoloro, tiene un olor afrutado, tiene un punto de fusión muy bajo y un punto de ebullición muy alto, es menos denso que el agua, es insoluble en agua, es miscible con el etanol y el éter dietílico, mientras que en las químicas es combustible. Sus vapores son explosivos al mezclarse con el aire. Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento y puede hidrolizarse para formar ácido butírico y butanol. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como saborizante y fragancias en las industrias alimentarias y cosméticas. También se usa como disolvente para resinas y en la fabricación de productos de perfumería, componente en la fabricación de recubrimientos y lacas y en la síntesis de nuevas moléculas. Sales orgánicas. Obtención: se obtienen mediante reacciones de neutralización entre un ácido carboxílico y una base, sustitución del hidrógeno y formación de agua y sal. Reacciones: sus principales reacciones son sustitución, que es cuando el anión de la sal orgánica ataca un sustrato electrofílico, formando un nuevo enlace carbono-carbono o carbono heteroátomo. Adición, que es cuando un átomo de otro grupo se une a una sal orgánica a través de un doble o triple enlace. Y hidrólisis, que es la unión de una sal orgánica con el agua, descomponiéndolo en sus componentes originales. Usos y aplicaciones: se utiliza principalmente como conservadores en los alimentos, mejora la eficiencia de los medicamentos,
productos de limpieza y cuidado personal, y también se emplea en la síntesis de productos químicos y purificación del agua. Ejemplos: el metanoato de sodio, también conocido como formiato de sodio, tiene las siguientes propiedades, siendo en las físicas que es un sólido cristalino blanco. Tiene un ligero olor similar al vinagre, es muy soluble en agua y disolventes orgánicos, es más denso que el agua y tiene un punto de fusión muy alto. Y en las químicas se descompone a altas temperaturas, es corrosivo bajo ciertas condiciones, es muy estable, no es inflamable y no es corrosivo en su estado natural. Usos y aplicaciones: se utiliza principalmente como agente de deshielo en aeropuertos, conservante alimentario, agente de cultivo en la industria del cuero y componente en la construcción de hormigón, y como agente reductor y tampón químico. También se utiliza como agente reductor y blanqueador en la impresión y teñido de textiles. Mejora las propiedades del cartón y papel y etc. Etanoato de potasio, también conocido como acetato de potasio, tiene las siguientes propiedades, siendo las físicas que es un polvo cristalino blanco, tiene un punto de fusión muy alto y además tiene un olor similar al vinagre, además que es muy soluble en agua, mientras que las químicas es estable, puede conducir la electricidad al disolverse en agua, no es inflamable y absorbe la humedad del aire. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como conservante y regulador de acidez de la industria alimentaria, para tratar los cetoácidos diabéticos y ayuda a modificar las propiedades físicas de los fluidos corporales. También se utiliza como descongelante en pistas de aterrizaje de aeropuertos, fijación y momificación de tejidos y etc. Butanoato de calcio, también conocido como butirato de calcio. En las siguientes propiedades, siendo las físicas, es un polvo cristalino blanco, tiene un punto de fusión muy alto, tiene un olor rancio, es muy soluble en agua y es más denso que el agua. Mientras que en las químicas es muy estable, absorbe la humedad del aire, no es inflamable, reacciona con ácidos fuertes, es altamente reactivo con agentes oxidantes. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como suplemento para nutrir las células del colon, mantener la integridad intestinal y regular la inflamación, mejorar la digestión, el aumento de peso y la palatabilidad del alimento de las aves, y adictivo para aportar notas mantecosas a los sabores alimentarios. Aminas. Obtención: se obtiene mediante la reducción de compuestos nitrogenados, alquilación de amoníaco, aminación reductiva, la reacción de Huffman y la síntesis de leptina. Reacciones: sus principales reacciones son alquilación, que es la sustitución de un átomo de hidrógeno de la amina por un grupo alquilo; acidación, que es la sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo ácido; y neutralización, que es la reducción de una amina con un ácido fuerte, creando sales de amoníaco. En sus usos y aplicaciones se utiliza para la fabricación de fármacos, polímeros, tintes y pigmentos, lubricantes y recubrimientos, agroquímicos, cosméticos, jabones y etc. Ejemplos: metanamino, también conocido como metilamina, tiene las siguientes propiedades, siendo en las físicas que es un líquido incoloro, tiene un olor penetrante, fuerte y desagradable, es soluble en el agua y en disolventes orgánicos, es menos denso que el agua, tiene un punto de fusión bajo y un punto de ebullición muy alto, y en las químicas absorbe la humedad del aire, reacciona con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes, es corrosivo en metales y se descompone a temperaturas elevadas. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como precursor en la síntesis de productos farmacéuticos, insecticidas, fungicidas y agentes de limpieza.
El N-etilpropanamina, también conocido como etilpropinamina, tiene las siguientes propiedades, siendo que en las físicas es un líquido incoloro, tiene un olor fuerte e irritante, es soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos y moderadamente soluble en agua y es una base débil, mientras que las químicas es inflamable, es un nucleofílico fuerte, es corrosivo en la piel y otros tejidos orgánicos y participa en reacciones de síntesis orgánicas. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como intermediario en la síntesis de compuestos más complejos como productos farmacéuticos y agroquímicos y actúan como un nucleofílico en reacciones químicas. El N,N-dimetilmetanamina, o también conocido como trimetilamina, tiene las siguientes propiedades, siendo en las físicas que es un gas incoloro, tiene un olor similar al pescado, es soluble en agua y en disolventes orgánicos comunes, tiene un punto de fusión y ebullición muy bajos, mientras que en las químicas es reactivo con ácidos y agentes fuertemente oxidantes, es inflamable, es corrosivo en los metales, sus vapores forman explosiones al mezclarse con el aire. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente para la síntesis de productos químicos, fabricación de tejidos, resinas y fibras sintéticas, inhibidor de la corrosión de calderas y otros sistemas industriales, absorbente de gases ácidos en la industria química, procesos de flotación para la separación de minerales y ayudar en el tratamiento de aguas. Amidas. Obtención: se obtiene mediante interacciones de derivados de ácidos carboxílicos con amoníaco o una amida, o por una reacción más directa entre un ácido carboxílico con amoníaco o una amina. Reacciones: sus principales reacciones son hidrólisis, que consiste en romper un enlace de una amida mediante agua; deshidratación, que es la eliminación de una molécula de agua de una amida mediante un agente deshidratante potente; y reducción, que es la unión de una amida con un agente reductor, produciendo un aldehído; y transposición de Wolfram, que es la unión de una amida primaria con bromo y una base creando una amina primaria. Usos y aplicaciones: se utilizan como base para la síntesis de varios medicamentos, producción de polímeros, cremas y lociones, solventes industriales, aditivos, fabricación de colorantes y etc. Ejemplos: la etanamina, o también conocida como acetamida, tiene las siguientes propiedades físicas, siendo un sólido cristalino incoloro, tiene un olor inodoro, tiene un punto de fusión y ebullición muy alto y es un poco más denso que el agua, mientras que las químicas es una molécula polar, puede disolver compuestos orgánicos, es estable en condiciones normales y puede absorber la humedad. Y en sus usos y aplicaciones se utiliza como disolvente para compuestos inorgánicos y orgánicos, producción de explosivos, lacas, plastificantes, estabilizador y agentes higroscópicos. También se emplea en síntesis orgánicas para fabricar otros compuestos. Propanamida, o también conocido como propionamida, tiene las siguientes propiedades, siendo que en las físicas es un sólido cristalino blanco, tiene un punto de fusión y ebullición muy alto y es soluble en agua, mientras que en las químicas es un compuesto polar, es moderadamente estable, puede subir diversas reacciones orgánicas y puede formar enlaces de hidrógeno. En sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como intermedio en síntesis orgánicas para la producción de otros compuestos, producción de agroquímicos y productos farmacéuticos. También funciona como disolvente y reactivos en diversas reacciones químicas. La butanamida, también conocido como butiramida, tiene las siguientes propiedades, siendo que en las físicas es un sólido cristalino blanco, es inodoro y es soluble en agua y ligeramente soluble en éter dietílico. Y en las químicas es estable en condiciones normales, reacciona con ácidos fuertes y bases fuertes,
puede formar puentes de hidrógeno y en sus usos y aplicaciones se utiliza principalmente como intermediario en síntesis orgánicas para producir productos farmacéuticos. También algunos de sus derivados sintéticos se utilizan en cosmética para sus propiedades calmantes para la piel.